Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Hoy me encuentro nuevamente con ustedes para terminar de hablar de los sellos del Apocalipsis. Seguiremos con el libro, vamos a terminarlo, pero vamos en el capítulo 8. Vamos hoy a ver el séptimo sello del libro del Apocalipsis, en qué consiste, y también vamos a ver que este sello, con este sello, pues prácticamente inician las 7 trompetas. Vamos a hacer una aclaración desde un principio. No es como que después de los sellos vengan las 7 trompetas. Cada que se aperture, digamos, un sello será el sonido de una trompeta. Y ahorita veremos por qué. Lo hablo para que no piensen que son dos castigos diferentes. Es decir, los sellos no son un castigo y las trompetas son otro, sino que el sello, aperturándose un sello, se apertura una trompeta. Y ahorita vamos a ver cómo las trompetas lo único que van a hacer es describir un poquito mejor lo que cada sello va a hacer. Lo que en cada sello nosotros ya describimos hace unos videos, vamos a ver cómo las trompetas narran, digamos, un poquito más específico, describen, digámoslo así, qué es lo que va a pasar en cada sello. Y pues bueno, vamos a leer el capítulo 8, versículo 1, que dice así. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio como de media hora. Luego vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Se les entregaron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó su incensario, lo llenó de brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos y terremotos. Fíjense cómo en este último sello se describen varias cosas. Ahorita vamos a ir analizando una por una, pero vemos cómo al final dice que hay terremotos, truenos, relámpagos, y ya digamos que es como que el desenlace de los sellos. Ahora bien, vamos a empezar, digamos, desde el principio. Se habla de un silencio que dura media hora. ¿Por qué se habla de un silencio que dura media hora? Recordemos que finalizando los sellos, este séptimo sello, que como tal son truenos, relámpagos y terremotos, es la apertura también, digamos que son acontecimientos antes del aviso. Aunque el sexto sello habla como tal del aviso, ¿sí? Donde se oscurecerá la luna, las estrellas, y el sol. Ese es un acontecimiento que ya vimos en el video pasado, o hace 2 videos, perdón, donde hablábamos que Sor Faustina Kowalska narra precisamente eso, el aviso que es la cruz en el cielo y donde cada uno de nosotros tendremos nuestra iluminación de las conciencias, específicamente como Saulo la tuvo. Entonces, ese es un evento que está profetizado y que además, repito, es una santa aprobada por la Iglesia Católica. También lo vimos con Ana María Taigi, ¿sí? Que la beata Ana María Taigi, que también tiene una visión acerca del aviso, que no es más que Dios va a mostrarnos qué hicimos bien en nuestra vida, qué hicimos mal y nuestros pecados ocultos, ¿ok? Entonces, vamos a darle entrada porque dice, se produjo en el cielo un silencio como de media hora, ¿sí? Este silencio de media hora, recordemos que es, después del aviso viene una paz, digamos, no una paz verdadera, viene un periodo de aparente paz. ¿Por qué? Porque Dios con el aviso lo que va a querer es que el ser humano se convierta y para ello debe de haber un periodo de tranquilidad. Si vimos, los sellos anteriores hablaban de guerra, de pestes, de inundaciones, de terremotos, de plagas, erupciones volcánicas, hambruna. Y ahorita precisamente vamos a leer las trompetas para que veamos cómo las trompetas describen lo que ya los sellos se aperturó en los sellos. Entonces, solamente para ir teniendo eso en cuenta. Ahora, ¿no va a venir una paz después de allí? No. Recordemos que después del aviso de los sellos y las trompetas viene la entrada del anticristo. Por eso es que vamos a leer ahorita, bueno, ahorita vamos a leer parte del capítulo 8 y 9,
pero en el capítulo 12 se habla de la entrada del anticristo. Entonces no es como que venga el aviso y ya va a haber paz y se van a vivir los 1000 años de paz. No, va a venir la entrada del anticristo. Los sellos y las trompetas son el castigo menor, digámoslo así. El castigo mayor viene con la entrada del anticristo. Si para muchos de ustedes lo que vamos a leer ahorita de las trompetas y los sellos es un castigo fuerte, no, el castigo mayor es el que vendrá con la entrada del anticristo, el falso Mesías para nosotros, y con las trompetas de la ira de Dios, las copas de la ira de Dios, descritas en el Apocalipsis capítulo 18. Entonces, ¿para quiénes van a ser ese castigo mayor? Para todos aquellos que acepten la marca de la bestia. La marca de la bestia vendrá después del aviso de estos 7 sellos, 7 trompetas. Sí, vendrá el anticristo junto con la marca de la bestia. Todos aquellos que no se convirtieron en el aviso, desde ahorita y hasta que lleguemos al aviso, el anticristo les obligará a que se pongan la marca de la bestia para que puedan comprar y vender, es decir, para que puedan comer. Si no, no podrás, morirá, es decir, si no, te matarán o morirás de hambre. Es decir, tener en cuenta que tenemos ahorita un momento de conversión, estamos en tiempos de conversión, de aperturar conciencias para la gente, para que se confiese, haga su confesión de vida, vaya a misa, actúe como un cristiano verdadero, sí, que no se entibie, porque recuerden que en el Apocalipsis más adelante San Juan relata que a los tibios Dios los vomitará de su boca. No es de que hoy ya me convertí, voy a misa, me dura el encanto un año o un mes y ya después me enfrío y vuelvo al mundo, vuelvo a las cosas de antes. No, eso es lo que Dios ya no quiere. Dios quiere verdadera conversión y para eso nos invita a vivir divina voluntad, para que conforme vayamos aprendiendo a hacer su voluntad como la hizo la Virgen María, como la hizo Jesús, porque Jesús vivió la voluntad del Padre. Entonces nosotros a imagen y semejanza de ellos tendremos que vivir divina voluntad para poder salvar nuestra alma, ¿sí? Entonces continuamos y viene y dice lo siguiente: el ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes. Y aquí describe cuáles son esos perfumes. Dice, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Quiero que tengamos bien en cuenta esto, hermanos. Aquí habla que estos perfumes que recoge este ángel, dice que son las oraciones de todos los santos que va a ofrecer en el altar. Recordemos, y solamente para tener en cuenta algo, aquí ya vimos en el Apocalipsis 7 y en el Apocalipsis capítulo 5, el sello, habla del sello del martirio, de la persecución. Y en el Apocalipsis 7 habla de quiénes son esos perseguidos, de los que blanquearon sus vestiduras, de todos aquellos que obedecieron los mandatos de Dios. Hace 2 videos hablábamos de quiénes eran los 144,000 según el Apocalipsis 7 y el Apocalipsis 14. En el Apocalipsis 7 nos narra que estos 144,000 y más, porque San Juan tiene una visión, ve 144,000, ¿sí? De 12,000 por cada tribu de Israel y ve una multitud inmensa. Bueno, ya explicamos en ese video que esos 144,000 son sacerdotes y religiosas de la Iglesia Católica. No son de la tribu de Israel, porque además San Pablo a los filipenses les habla de que la tribu o el pueblo escogido de Dios ya no son los judíos, son todos aquellos que acepten a Jesucristo. Analizamos también en ese video, te invito a verlo por si no lo viste, donde hablábamos de que esos 144,000 en el Apocalipsis 14 nos dice que son vírgenes, tienen un requisito, que son vírgenes y que no han manchado su vida con mujeres. Es decir, no han tenido sexo, no han tenido novia, no han tenido novio, no han tenido esposa, no han tenido esposo. Y explicábamos ahí rápido, y te lo comparto, que en la Iglesia Católica existe el don del celibato. El celibato es el don que tuvo nuestro Señor Jesucristo, es decir, no tener mujer, no tener esposa, no tener novia, ni tener alguna amiguita cariñosa por ahí. Es decir, por eso el Apocalipsis 14 describe a estos hombres como los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes, como Jesucristo nuestro Señor. Y eso nuestro Señor se lo dice a sus apóstoles
cuando les habla de los eunucos. Hay eunucos hechos por los hombres, que son en el Antiguo Testamento. Todos los reyes que tenían muchas mujeres tenían a hombres cuidando a sus mujeres para que nadie tuviera intimidad con ellos, pero el rey se aseguraba de que para que esos guardaespaldas no tuvieran intimidad con ellos, los castraban, es decir, les quitaban su pene. Y eso es lo que narra la Biblia cuando Jesús dice, hay eunucos hechos por los hombres, son ellos a los que les cortan su aparato reproductor para no tener intimidad. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo, hay eunucos que nacieron eunucos, es decir, aquellos que tienen su aparato reproductor, pero que tuvieron algún problema o tienen alguna deficiencia, por ejemplo, disfunción eréctil, o que simplemente no pueden tener hijos, ¿sí? O que nacieron mal de su aparato reproductor. Ellos son los eunucos que nacieron así. Y está los terceros eunucos que Jesús dice, y hay eunucos hechos por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Esos eunucos hechos por el reino de los cielos son los que tienen el don del celibato, es decir, que son hombres que tienen aparato reproductor o son mujeres que tienen su aparato reproductor bien, pero que pueden estar sin hombre o sin mujer, ¿sí? Que son los sacerdotes célibes, los que entregaron su voto de castidad y que dijeron yo no me caso. Entonces, para esos sacerdotes o para esas religiosas es esto. Escuchemos ahora, se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono, ¿sí? Y luego dice, y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Es decir, nosotros ahorita podemos estar orando, los 144,000 y ese resto o ese gentío inmenso que ve San Juan también estarán orando. ¿Quiénes son esas oraciones de los santos? No son tuyas ni mías, son realmente de esta gente que está en que describe San Juan en el Apocalipsis 14, en el Apocalipsis 7. Son aquellos que han blanqueado sus vestiduras. Y explicábamos en ese video que ellos son santos que han vivido aquí en la tierra. Para este tiempo tendremos santos aquí en la tierra. Habrá sacerdotes santos, habrá religiosas santos, y ese gentío inmenso que ve San Juan seremos probablemente gente fieles como tú, como yo, no importa en el estado en el que estén. ¿A qué voy? Si son solteros, si son solteras, si son divorciados, si son divorciadas, siempre y cuando ya no se hayan casado, es decir, que hayan entregado como que esa vida que les queda a Dios. ¿Quiénes más eran aquellos que han quedado viudos o viudas y también han conservado esa parte como de castidad? ¿Quiénes más eran familias, matrimonios que a pesar de que tienen hijos y a pesar de que tienen intimidad entre ellos, pero es una intimidad sana, como lo enseña la iglesia? Nada de posiciones de Kama Sutra, nada de sexo oral, nada de sexo anal. Son matrimonios santos que han tenido hijos o que tienen sexo, pero que lo tuvieron como lo menciona las escrituras en Tobías. Ajá. Entonces, para ellos también, ellos pueden ser de ese gentío inmenso que ve San Juan. ¿Por qué? Porque ellos pueden, independientemente de que hayan tenido intimidad, pueden estar haciendo la voluntad de Dios, pueden estar viviendo divina voluntad. Entonces, ese otro gentío inmenso, a diferencia de los 144,000, en resumen, podemos ser tú y yo siempre y cuando, dice aquí, sean santos, ¿sí? Que hayan vivido bajo la obediencia de Dios, que hayan cumplido su voluntad. Si no, esas oraciones no contarán. Lo quiero dejar claro porque aquí dice, son las oraciones de todos los santos, de los que narra el Apocalipsis 7 y el Apocalipsis 14. Ok. Y luego dice, después el ángel tomó su incensario, los llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos y terremotos. Ahora vamos a ver, si se dan cuenta, esto de los truenos, relámpagos y terremotos los describe el séptimo sello también, ¿sí? Vamos ahora a continuar con la lectura y dice las 7 trompetas. Apocalipsis 8, versículo 6. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se preparan para tocar. Tocó el primero y se produjo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles ardió y toda la hierba verde se abrazó. Fíjense cómo aquí está describiendo
los castigos que vienen dentro de los sellos. Es decir, aquí San Juan nos narra cómo va en este primer sello la tercera parte de la flora y fauna de la tierra va a ser exterminada, ¿sí? Ahora, aquí algo interesante es que dice, eh, cayó fuego mezclado con sangre, granizo y fuego mezclado con sangre. Recordemos que San Juan en el Antiguo Testamento hay cosas que en nuestra actualidad él desconoce, ¿sí? Él no conocía el nombre de algunas cosas. Entonces, el granizo y fuego mezclado con sangre vemos que puede ser una interpretación de los volcanes, ¿sí? Este castigo de que aquí narra San Juan, esta primer trompeta que describe que va a destruir la tercera parte de los árboles, de la flora, de la fauna, es a través del granizo, ¿sí? A través de granizo, a través también de las erupciones volcánicas, porque habla fuego mezclado con sangre. Ese fuego es a través de las erupciones volcánicas. Recordemos que hay mensajes proféticos para estos últimos tiempos donde se habla que se va a activar el cinturón de fuego. Esta primer trompeta estaría hablando de este cinturón de fuego que se va a activar. El cinturón de fuego, para aquellos que estudiamos un poquito de geografía en la escuela, es prácticamente, está compuesto de todos los volcanes que existen en el mundo, ¿sí? Y entonces, al activarse, aquí por ejemplo en México tenemos el Popocatépetl. En el Popo también se habla de las profecías que van a hacer erupción. El Popo hará erupción y los volcanes en general en el mundo harán erupción. Entonces, por eso se dice que a través de esas erupciones volcánicas, Dios dice aquí, quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles ardió y toda la hierba verde se abrazó. Solamente para que sepan a qué se refiere San Juan el apóstol. Y luego dice, tocó el segundo ángel su trompeta y algo así como un inmenso cerro fue echado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres que viven en el mar pereció y un tercio de los navíos naufragó. Fíjense cómo aquí se habla ahora de que va a eliminar, Dios va a exterminar una tercera parte a través de esta segunda trompeta, ¿sí? ¿Cómo? Va a exterminar el mar, ¿sí? Los océanos. Habla aquí sobre todo de los océanos, de todos los seres que viven en el mar que perecieron y junto con ellos los navíos, es decir, todos los barcos que pueda haber en el mundo también van a ser destruidos. Y aquí lo interesante es cómo, fíjense cómo San Juan dice, algo así como un inmenso cerro fue echado al mar. San Juan, recordemos, él habla como un inmenso cerro. Si San Juan habla de que un inmenso cerro fue echado al mar, no es como que Dios va a agarrar un monte o un cerro y lo va a echar a los océanos. Por eso les digo, esto en nuestros tiempos, San Juan está hablando de un asteroide, ¿sí? Recordemos que también hay profecías donde se habla, y eso la NASA lo respalda, que vendrán meteoritos. Por ejemplo, en 2029 se habla de Apophis. La NASA habla de que Apophis llegará a la Tierra, que es un asteroide, un meteorito, no recuerdo si es asteroide o meteorito, pero recordemos que según sea, si es asteroide, meteorito, déjenme ver si lo anoté, o cometa, será el daño o el impacto. Entonces, solamente lo quiero aclarar. Aquí San Juan, él no conocía de qué es un asteroide, de qué es un meteorito o de qué es un cometa, ¿sí? Por eso es que narra San Juan así y dice, y algo así como un inmenso cerro fue echado al mar. Entonces, aquí ya nosotros con las profecías actuales sabemos que se habla, repito, de un asteroide, meteorito o cometa que caerá sobre los océanos. Y San Juan dice, ahora sí para que entiendas, dice, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, la tercera parte de los seres que viven en el mar pereció. Ahora se entiende que si un cometa o un asteroide cae en el océano, pues obviamente es lógico que se destruya la tercera parte de la humanidad, porque Dios así lo ha también decretado. Entonces, nada más para tener en cuenta eso. Y luego dice, tocó el tercer ángel su trompeta y una estrella grande que parecía un globo de fuego. Fíjense cómo aquí
no nada más va a venir uno, va a venir otro, porque primero San Juan habla como de un monte, es decir, algo que no es tan grande, y ya después aquí habla de algo más grande, dice, y una estrella grande que parecía un globo de fuego cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió a causa de las aguas que se habían vuelto amargas. Aquí fíjense que ahora ya no nada más en la segunda trompeta, ese cometa, asteroide o meteorito daña el océano y a los seres vivientes, es decir, peces, tiburones, ballenas, etcétera. Ahora aquí vemos que algo similar igual, repito, no sé si es un asteroide, un cometa o un meteorito, pero caerá. ¿Y qué es lo que va a pasar con vaya, con esta estrella a la que San Juan Evangelista le llama Genjo? Va a amargar los ríos, es decir, aquí va a afectar este meteorito, afectaría a el agua que nosotros tomamos. Por eso aquí San Juan dice, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió a causa de las aguas que se habían vuelto amargas y afectó ríos y manantiales, es decir, agua que el ser humano utiliza para vivir. Por eso se habla de que va a venir sequía. Por eso, y esto lo respalda ahorita San Juan, porque repetimos, estamos en estos tiempos de apocalipsis, vamos a vivir esto, hermanos. Y por eso es que el nuevo orden mundial ya puso el agua como un bien escaso. ¿Por qué les digo eso? Porque ya lo metió a la bolsa de valores. Si ustedes revisan la bolsa de valores, perdón, el agua ya cotiza en la bolsa de valores. ¿Por qué cotiza el agua en la bolsa de valores? Porque ellos saben, tanto la iglesia sabe del tercer secreto de Fátima y sabe que esto viene, pero no lo quiere anunciar, y tanto el nuevo orden mundial sabe de esto y por eso es que ellos ya están queriendo hacer un negocio, es decir, los que tendrán agua te la venderán cara, ¿sí? Cuando lleguen estos momentos empezará a escasear el agua porque, como lo dice la Biblia, se convertirán amargas esas aguas y no las podrás beber. Y la poca agua que haya, porque no dice una tercera parte, es decir, habrá dos terceras partes de ríos y manantiales que sobrevivan a esta catástrofe, digámoslo así, ¿sí? Pero que obviamente con todo el caos que vendrá, pues obviamente la mayoría apartará agua y los pocos que tengan probablemente sean solamente los que vivan en zonas rurales o los que hayan apartado agua, digámoslo así, cuando venga todo esto. Pero repetimos, eso pues solamente Dios sabrá, ¿no? Finalmente nosotros aquí estamos describiendo los acontecimientos nada más y vamos a seguir leyendo. Dice en el capítulo 12, tocó el cuarto ángel su trompeta y quedó afectada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Perdieron un tercio de su claridad, la luz del día disminuyó un tercio y lo mismo la de la noche. Y mi visión continuó. Oí a un águila que volaba por lo más alto del cielo y que decía con voz potente, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando resuene el sonido de las trompetas de los tres últimos ángeles que van a tocar. Fíjense cómo se habla en este cuarto sonido de la trompeta que el cielo y la noche perderán una tercera parte de su brillo. Por eso les digo, esto también hace alusión a lo que ya leímos en los sellos apocalípticos, donde el sol no brillará, la luna no brillará y las estrellas no brillarán. Fíjense cómo todo, es decir, no es como que vaya a llegar rápido todo se va a ir dando, digamos, paulatinamente, de a poquito. Y aquí solamente nos narra eso, repito, todo perderá una tercera parte de la luz, de la luna, de las estrellas, del sol, del día, de la noche, perderá su brillo. Y continuamos y dice, y tocó el quinto ángel. Vi entonces una estrella que había caído del cielo a la tierra. Le fue entregada la llave del pozo del abismo. Abrió pues el pozo del abismo y del pozo subió una humareda, como la de un horno inmenso que oscurece el sol y el aire. De esta humareda salieron langostas
que se esparcieron por la tierra y se les dio la misma capacidad que tienen los alacranes de la tierra. Se les ordenó que no causaran daño a las praderas, ni a las hierbas, ni a los árboles, sino solo a los hombres que no llevaban el sello de Dios en la frente. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar. No podían matarlos, sino únicamente atormentarlos durante 5 meses con un dolor semejante al que produce la picadura del alacrán. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estas langostas se parecen a caballos aparejados para la guerra. Pareciera que tienen en la cabeza coronas de oro y rostros como de seres humanos. Sus cabellos son como los de la mujer y sus dientes como los de leones. Tienen corazas de hierro y sus alas hacen el mismo ruido de un ejército de carros con muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como de alacranes y en las colas aguijones para torturar durante 5 meses a los hombres. Tienen un rey, el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, vienen todavía otros dos detrás. Fíjense, hasta aquí termina esta, esta parte del sello, del quinto, perdón, de la quinta trompeta, y algo que les quiero leer y compartir es lo que se habla sobre Apolión. Escuchemos lo que, lo que se dice de este ángel ahora, de esta estrella, ¿sí? Y dice que es un, un ser del abismo, ¿no? Nos lo narra al final y dice, tienen un rey, el ángel del abismo. A ver, vamos a ir explicando esta parte, ¿sí? De a poquito, y dice así. Apolión. Solamente para empezar con Napoleón, ¿por qué se habla de que este ángel del abismo es el que comanda o se puede decir que Dios le da autoridad a este ángel del abismo para que a través de esta trompeta él afecte a los seres humanos? Y dice que los atormentará 5 meses a todos aquellos que no hayan sido marcados con el sello del Dios vivo. Ya recordemos que hace unos videos, para los que no han visto los videos, vayan a verlo, no puedo ya repetir lo que dije, pero el sello del Dios vivo es el sello de la divina voluntad. Si tú no haces la voluntad de Dios, cuando venga esto, los ángeles de Dios no te encuentran a ti haciendo la voluntad de Dios, serás atormentado por todo esto que aquí narra la Biblia. Y dice, solamente aquí para ir en orden, Abadón, así como Apolión, en griego son el nombre en hebreo y en griego del ángel mencionado en la Biblia. También se utiliza para designar un lugar. Por un lado, el Antiguo Testamento o la Torá, Abadón se refiere a un abismo insondable, generalmente vinculado al mundo de los muertos. En el libro de Job aparece como la muerte personificada. Fíjense cómo describe que en el libro de Job también se menciona a este ángel del abismo y lo menciona el libro de Job como la muerte personificada. Es decir, ¿por qué se habla de la muerte personificada? Porque los ángeles del infierno, ese tercio de ángeles caídos del infierno, lo que busca es que a nosotros como seres humanos, a semejanza de Dios, también nos perdamos, que no lleguemos al cielo. Ellos buscan, a través de las tentaciones, condenar nuestra alma al infierno el día que uno vaya a morir. Por eso aquí se habla de que aparece como la muerte personificada. Quiere no nada más matarte físicamente, sino quieren matarte espiritualmente para que el momento en el que, digamos, mueras, además de que, digamos, de la muerte física, también haya una muerte espiritual y te condenes al infierno junto con esos ángeles y les hagas compañía en el infierno. Y dice, por otro lado, el libro del Apocalipsis y en el Nuevo Testamento, Abadón es el nombre de un ángel descrito como el rey del ejército de las langostas. Su nombre se transcribe directamente del hebreo en caracteres griegos, cuyo nombre en hebreo es Abadón y se traduce luego al griego Apolión. Eh, dice, en latín significa destructor o exterminador. Ajá.
Según algunos autores, Abadón sería uno de los más importantes generales del infierno y por el contrario, un representante de Dios que ejecuta su obra de destrucción según ordena Dios y lidera la plaga de las langostas que se lanzará sobre los enemigos de Dios al final de los tiempos. Fíjense cómo precisamente nosotros hablamos del final de los tiempos y hablamos de que los sellos y las trompetas no es el fin del mundo, es el final de los tiempos. Apocalipsis 20 habla de que habrá un tiempo de paz, 1000 años de paz todavía, pero esos 1000 años de paz, y aquí ya lo dice, será solamente para los que hagan la voluntad de Dios. Por eso ahorita decimos nosotros, si tú no estás viviendo divina voluntad, si tú no lees los libros del cielo de Luisa Picarreta, que son los que Jesús le da en sus escritos para vivir divina voluntad, no vas a lograr vivirla. Algunos dirán, oye, pero la Biblia y el catecismo bastan. Sí, recuerden que una revelación privada no puede estar por encima de la Biblia, ninguna, pero una revelación privada, en este caso la de Luisa Picarreta, ayuda a comprender mejor cómo Jesús cómo Jesús pudo vivir la divina voluntad en los evangelios. Nosotros leemos los evangelios, pero no vivimos todo lo que en los evangelios Jesús vivió. Nosotros como cristianos deberíamos imitarlo, pero lo hacemos mal. Los libros del cielo de Luisa Picarreta nos ayudan a ver cómo nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo en los evangelios. Es un complemento a la revelación privada que le da Jesús a Luisa en el libro del cielo de la divina voluntad, es que nos enseña a vivir los evangelios. No que está esa revelación encima de los evangelios, encima de la Biblia, no. Y un ejemplo claro, y con eso termino, una obra de caridad Jesús la hizo con amor. Nosotros a veces refunfuñamos, nosotros a veces no queremos y hacemos porque a veces por obediencia al Padre o a veces la hacemos con mala gana. Eso es lo que Jesús no quiere, que aunque nosotros hagamos una obra de caridad y muchos dirán, pero yo ya hice la obra de caridad, pero Jesús cuando mueras va a contar en el cielo, te va a contar cómo hiciste esa obra de caridad. ¿La hiciste como yo en los evangelios o la hiciste con caras, la hiciste con gestos, la hiciste de mala gana, la hiciste según tu voluntad humana? Entonces, por eso es importante leer los libros del cielo para aprender a hacer la voluntad de Dios como Él la hizo en los evangelios. Ok, con eso cierro ahí. Ahora sí. ¿Por qué decimos que entonces, fíjense cómo aquí dice, vi entonces una estrella que había caído del cielo a la tierra, le fue entregada la llave del pozo del abismo, abrió pues el pozo del abismo y del pozo subió una humareda como la de humo inmenso que oscureció el sol y el aire. Fíjense cómo entonces esta estrella que cae del cielo se está refiriendo a Apolión, ¿sí? Este ángel exterminador que viene del abismo y que es uno de esa tercera parte de ángeles caídos que cayó junto con Satanás por desobedecer a Dios. Entonces, aquí solamente para especificar quién es esa estrella que cae del cielo a la tierra. Es ese ángel destructor llamado Apolión o Abolión, permítanme, Abadón o Apolión, ¿ok? Entonces, ahora sí continuamos y dice, de esa humareda salieron langostas que se esparcieron por la tierra y se les dio la misma capacidad que tienen los alacranes de la tierra. Se les ordenó que no causaran daño a las praderas, ni a las hierbas, ni a los árboles, sino solo a los hombres que no llevaran el sello del Dios en la frente. Y como ya dijimos, ya hablamos de que esos hombres que llevan el sello vivo de Dios en la frente son los 144,000, que son sacerdotes y religiosas que vivan en divina voluntad para estos tiempos. Y luego San Juan dice, y vi un gentío inmenso, vestidos de blanco, de toda nación, lengua y raza. Y también, es decir, San Juan Evangelista no habla nada más de que serán sacerdotes y religiosas, habla de fieles como tú y como yo, que ya explicamos en un principio, que vivamos divina voluntad, sin importar tu estado, casado, soltero, divorciado, viudo, viuda, ¿sí? Niño, niña, adulto, viejo, sin importar eso, si tú vives divina voluntad, serás uno de los marcados y entonces no te hará daño esta plaga, porque vamos a hablar claro, este sello se refiere a las plagas, a las enfermedades que vendrán
y tiene una característica este tipo de enfermedades. Dice, no podían matarlos, sino únicamente atormentarlos durante 5 meses. Un dolor semejante al que produce la picadura de un alacrán. Fíjense cómo entonces van a venir enfermedades que atormentarán a la gente que no esté viviendo la divina voluntad y durará 5 meses este tormento. Esto es similar a lo que pasó con el bicho de 2020. Lo que pasó en 2020 a nivel mundial, que afectó los pulmones del ser humano, ahora esto habla que afectará la piel, porque dice que serán picaduras. Fíjense cómo lo narra la Biblia. Serán picaduras como de un alacrán. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora algunos me dirán, oye, bueno, fíjense, ¿cómo entonces estas enfermedades no matarán al ser humano, pero los atormentarán? Ahora, algunos me dirán, oye, ¿y como cuáles podrían ser este tipo de enfermedades? Bueno, ya recordemos que hicimos un video también donde hablábamos del cuarto sello del Apocalipsis y que aquí no voy a mencionar, pero vendrá un segundo bicho a nivel mundial y ese afectará la piel del ser humano precisamente. Esa que afectará la piel del ser humano, pues precisamente dará comezón. Fíjense, por eso aquí narra, como dice aquí, que el dolor será semejante al que produce la picadura de un alacrán. Esa, ese nuevo bicho que vendrá a nivel mundial, que ya Bill Gates ya lo dijo, ya ustedes pueden ver que Bill Gates ha mencionado dos cosas, ¿sí? Una de ellas será los mosquitos. Habrá mosquitos modificados que traerán enfermedades, ¿sí? Eso ya lo dijo, eso lo puedes tú investigar. Bill Gates ha mencionado algo así, ¿sí? Empieza con mala y termina con ría, ¿sí? Empieza con mala y termina con ría. Hay otra cosa que ha mencionado también Bill Gates. Empieza con viru y termina con ela, ¿sí? Esas dos cosas van a afectar la piel del ser humano. Por eso se habla que será un dolor semejante al que produce la picadura de un alacrán. Y como no va a haber agua, porque ya lo leímos en las trompetas anteriores, o el agua será escasa, obviamente, por eso aquí dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, algunos no los matará, y obviamente no a todos, pero a algunos no los matará. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que la humanidad regrese a Dios, busque a Dios. Algunas otras cosas, pestes que podrán venir es el cáncer. Recordemos que el cáncer, según lo que profetiza Santa Hildegarda en este libro, ¿sí? Que es Cáncer y debilidad del sistema inmunitario según Santa Hildegarda, que te aconsejo que lo compres. Aquí Jesús profetiza varias cosas a Santa Hildegarda, además de que te ayuda a ver cómo puedes combatir el cáncer, ¿sí? Cuáles serán los remedios, tanto naturales, pero también remedios, digamos, con los doctores, digamos, las operaciones, algunas cosas que Santa Hildegarda aconseja. Lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, Jesús habla de que iba a haber un tiempo en donde la humanidad se iba a olvidar de Dios y como consecuencia de eso iba a venir el cáncer. Y hoy en estos últimos tiempos estamos viendo cómo el cáncer se está propagando en mucha gente, de cánceres de diferente tipo, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, etcétera. Y si tú preguntas, ahora te voy a invitar a que tú hagas esta prueba. Si tú preguntas a toda esa gente que tiene cáncer si creía en Dios antes de eso, te va a decir que no. Inclusive la que tiene cáncer actualmente probablemente no crea del todo, pero si tú le preguntas que antes de que le diera cáncer iba a misa, se confesaba, estaba con Cristo, te va a decir que no. Por eso digo que son profecías cumplidas aún en estos tiempos. Te voy a dar otro ejemplo. Estas son parte de las pestes que aquí habla este ángel que va a traer, este ángel que va a atormentar a la gente durante 5 meses. Si tú te das cuenta, la mayoría de los cánceres terminales termina en eso, no hay más tiempo. Entonces, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, Jesús menciona en este libro a Santa Hildegarda que todos aquellos que tienen cáncer de mama o cáncer de próstata son por dos cosas. Jesús le dice a Santa Hildegarda, le dice que es cuando se da el cáncer de mama y de próstata cuando se acaba el amor. Y Jesús le dice, o por adulterio,
perdón, por divorcio o por adulterio. Fíjense, estas dos cosas se da el cáncer de mama y de próstata. Cuando un hombre tiene cáncer de próstata o cuando una mujer tiene cáncer de mama es porque con esa primer pareja que tuvo o no se casó o si se casó se divorció. Por eso Jesús dice, cuando se acaba el amor, cuando los matrimonios piden el divorcio, es que les va a venir el cáncer. ¿Por qué razón? Porque generalmente ese tipo de personas se mete con otra mujer o con otro hombre y o no nada más con uno, sino con más, ¿sí? A veces ya no se casan, pero tienen aventuras, digámoslo así. ¿Y qué es lo que pasa? Como te metes con varios hombres o varias mujeres, corres el riesgo de una infección, una ETS. En este caso Jesús dice, será el cáncer de próstata o el cáncer de mama como castigo por adulterio o porque te divorciaste, porque a Dios no le agrada el divorcio. ¿Sí? Entonces, es bien importante eso que se dé, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús aquí ya nos está revelando a través de santos, estas antes de los años 1100, imagínense, y para que 1000 años después, casi 1000 años después, estemos viendo cómo se están cumpliendo las profecías. Hoy hay mucha gente con cáncer de mama y de próstata, y a veces no saben por qué. Jesús aquí revela que es por eso. Por eso les digo, compran el libro, aquí Jesús también habla de cómo lidiar contra el cáncer. Una persona que tiene cáncer, ¿cómo va a tener una mejor calidad de vida si hace lo que Santa Hildegarda aquí le menciona? Ajá, este libro lo puedes conseguir por internet, ya sea que por Amazon o por Mercado Libre o en alguna librería, digamos, cristiana, donde se vendan artículos religiosos, una librería católica. Bien, y luego dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estas langostas se parecen a caballos aparejados para la guerra. Pareciera que tienen en la cabeza coronas de oro y rostros como de seres humanos. Sus cabellos son como los de mujer y sus dientes como los de leones. Tienen corazas de hierro y sus alas hacen el mismo ruido que un ejército de carros con muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como de alacranes y en las colas aguijones para torturar durante 5 meses a los hombres. Tiene un rey, el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Y aquí solamente una cosa para dejarles claro, hermanos. Hay mensajes proféticos que actualmente, inclusive, no recuerdo de qué santo, habla de que será por 3 meses. Ya les traeré la información más adelante, pero se habla de que, por eso aquí se habla de 5 meses, es decir, este tipo de pestes durará 5 meses y la sequía más o menos en eso, entre 3 y 5 meses durará la sequía, el agua. Es por eso que tenemos un video relacionado, titulado, perdón, Sacramentales para los últimos tiempos, donde se te aconseja qué tienes que hacer para afrontar todo esto que va a venir. Ya lo hemos visto en los sellos pasados, pero también tenemos un video especial para que veas qué cosas materiales y espirituales necesitas tener, si es que puedes, para afrontar todo esto que viene. Y recuerda que lo principal es abandonarte en divina voluntad. Si no tienes dinero para comprar los sacramentales o lo que hay que tener, en divina voluntad Dios no te va a abandonar. Si tú estás en un estado de gracia, y aquí ya lo dice la Biblia, a los que estén en divina voluntad, que tengan ese sello en la frente, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estás con Dios. Esto es para los que no conozcan a Cristo o inclusive, y déjenme decirles claro algo, hay muchos, en cualquier religión, inclusive en la católica, hay católicos que dicen que están con Dios, pero no es cierto. Y te voy a dar un ejemplo claro. A mí me podrás decir, oye, yo no miento, oye, yo no robo, pero probablemente tengas robos minúsculos o pequeños y tú te sientas santo o santa. Dios, cuando venga esto, ahí es donde realmente va a probar a estas personas. ¿Por qué? Porque tú podrás a mí engañarme, podrás engañar a la comunidad donde vives, pero a Dios no lo vas a engañar. Entonces, por eso es muy importante tener humildad. La humildad es reconocer lo que has hecho mal. Si tú eres humilde, no es que tengas ropa viejita ni que tengas un suétercito de acrílico. La humildad es reconocer como persona cómo eres y si estás haciendo mal, primero aceptar que estás cayendo en pecado y confesarte y después corregir para ya no volver a caer. ¿Sí? Es muy importante eso.
Porque repito, a mí me podrás engañar, a tus vecinos, a tu mamá, a tu papá, pero a Dios no lo vas a engañar. Al ángel que va a saber si tú estás, el ángel que va a reconocer la cruz en la frente, él va a saber si realmente esa cruz la tienes tú o no la tienes. Es muy importante eso, ¿sí? Salvo que seas alma víctima, te podrá dar algo así. Pero si no, entonces es porque no estás en la voluntad de Dios. Por eso repito, desde ahorita es importante que la gente se prepare. Esto no va a venir mañana, ¿sí? Esto es todavía de años, algunos años más, pero va a empezar a darse. Nosotros por eso estamos predicando desde hace algún tiempo, 2020, que se preparen, que la gente se prepare y tú no pienses que ya esto se va a venir a la vuelta de la esquina. Todavía falta un poquito de tiempo, pero a esta generación que somos nosotros nos va a tocar vivir esto. Por eso estamos poniendo mucho énfasis en los videos en los últimos tiempos. Algunos me dicen, oye Eddie, ¿por qué no predicas Biblia? ¿Por qué no predicas catecismo? Sí lo hago, tengo un canal que se llama Eddie Agustín Lucisal y ahí lo hago. Actualmente voy a volver a retomar un poquito más de la Biblia, pero lo importante es aperturar conciencias para la gente. ¿Por qué? Porque si no la gente desconoce. La gente tiene que saber de esto para que se pueda preparar. No infundir miedo, ni que se prepare por miedo, sino que esté prevenido, como las mujeres vírgenes, ¿sí? Que se prepararon porque no sabían el día ni la hora. Ajá. Entonces continuamos y dice, el primer haya pasado, vienen todavía otros dos detrás. Tocó el sexto ángel su trompeta, entonces oí una voz que salía de los cuatro esquinas del altar de oro que está delante de Dios. Decía la voz del ángel de la sexta trompeta, suelta a los cuatro ángeles inmovilizados a orillas del gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año para exterminar la tercera parte de la humanidad. Fíjense cómo, si para los que digan, es que Dios no da fechas, Dios no da días ni horas. Fíjense cómo aquí la propia Biblia, por eso les mencionaba, ese texto bíblico donde dice que Dios no sabe el día ni la hora, está hablando de la segunda venida, que nadie ni Jesús sabe el día ni la hora de cuándo el Padre lo va a mandar para que venga por segunda vez. ¿Sí? Nosotros aquí no estamos hablando de segunda venida de nuestro Señor Jesús porque no estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando del final de los tiempos. Ahora, para los católicos, inclusive sacerdotes, que hoy estaba escuchando a un sacerdote que decía que nadie sabe el día ni la hora, fíjense cómo con un texto bíblico del propio Apocalipsis, que es palabra de Dios, no es una revelación privada, esta es una revelación pública de San Juan, que dice, y fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año. Entonces, ¿para qué? Ahora, ¿para qué? Dice, para exterminar a la tercera parte de la humanidad. No dice para la segunda venida, para exterminar la tercera parte de los seres humanos. ¿Sí? Algunos dirán, oye, esto es palabra de Dios. Por eso decimos que Dios no nada más es amor, Dios no nada más es misericordia, Dios es justicia. Si tú lees, le pongo mucho énfasis a la divina voluntad y esto está visto a través de divina voluntad. ¿Por qué? Cuando tú lees el libro del cielo, las revelaciones a Luisa Picarreta, te vas a dar cuenta cómo Jesús en ese libro o en esos mensajes proféticos, él habla de que las guerras, las matanzas se tienen que dar porque es parte de su justicia. ¿Por qué? Porque la gente no ha aprendido a vivir con Dios. Entonces, como castigo, Dios permite que se maten unos a otros. Lo permitido por Dios. Por eso aquí dice en la trompeta, en la quinta trompeta que leímos, que este ángel del abismo, ¿sí? Tiene que permiso de Dios para atormentar a los seres humanos con las plagas. Y en la sexta trompeta, se habla de que los cuatro ángeles que están sujetos, que igual son ángeles del abismo, ¿sí? De ese tercio de ángeles caídos con Satanás, ellos van a también a permitir digamos, la catástrofe, que se maten los seres humanos unos a otros. Ahorita vamos a ver cómo. Dice, fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año para exterminar la tercera parte de la humanidad. Como resumen, si existe, si Dios sí puede dar hora, día, mes y año para
cualquier otro evento que no sea la segunda venida. Por eso hablábamos de que Conchita sabe el día del milagro, ¿sí? Sabe cuándo va a venir el milagro. Y una de las videntes de Garabandal, que ya murió, sabía el día del aviso, ¿sí? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que si Peñablanca, por ejemplo, la Virgen de Peñablanca habla y ella da una fecha, una parábola donde se habla de que en 2029 detonará la Tercera Guerra Mundial. Y es una parábola de la Virgen de Peñablanca. Entonces, aquí sabemos que Dios sí puede dar horas, días, mes y año, sí, pero con un requisito, que no sea el de la segunda venida, porque entonces estaría contra su propia palabra, en Mateo, donde habla de que ni él sabe el día ni la hora de la segunda venida. Pero aquí se habla del día y la hora en que Dios va a permitir que una tercera parte de la humanidad sea exterminada. ¿Y puede dar otro evento? Sí. Aquí vemos cómo dice que a través, ahorita vamos a ver, dice el número de los soldados de caballo era de 200 millones. Es el número que oí. Así vi a los caballos a los que los montaban tenían coraza color fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos son como cabezas de leones y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue exterminada por estas tres plagas, fuego, humo y azufre. Fíjate cómo aquí se preparan soldados. Aquí San Juan habla de que son 200 millones de soldados, por eso se habla de una tercera guerra mundial. Aquí en esta sexta trompeta se está hablando de la tercera guerra mundial que vamos a vivir nosotros, que están soldados preparados para ello y que van a dar muerte a una tercera parte de toda la humanidad. Hoy actualmente somos 8 millones de personas, 8,000 millones o billones de personas, y una tercera parte de la humanidad, pues imagínense, va a ser mucha la gente que va a morir. Ahora, termino y dice, la tercera parte de la humanidad fue exterminada por estas tres plagas, fuego, humo y azufre. ¿Por qué dice fuego, humo y azufre? Porque eso va a ser a través de misiles nucleares, de bombas nucleares, de bombas atómicas. Recordemos que por eso habla fuego, humo y azufre. ¿Por qué? Porque a través de este tipo digamos, de armas, pues obviamente la gente o va a morir a través de la radioactividad, como fue Chernobyl, o va a morir a través de una bomba, un estallido de una bomba atómica, ¿sí? Como lo pudimos ver en Beirut, por ejemplo. Entonces, o actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania. Así es como va a morir la gente. Y luego dice, es terrible la boca de los caballos, pero es temible la boca de los caballos, pero también lo son las colas, pues las colas son como serpientes y terminan en cabezas como las que causan daño. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Fíjense cómo esta gente que va a morir, los que no vayan a hacer divina voluntad, que a pesar de que Dios no va a exterminar a todos ellos, porque muchos me preguntaban, oye, ¿y por qué Dios no extermina a los malos y ya nada más quedan los buenos? Porque Dios tiene un plan. Sí va a hacerlo, porque de hecho, si tú lees el Apocalipsis del 1 al 20, todos aquellos, como dice aquí, los que sobrevivieron a esto, a estos sellos y a las trompetas, ¿qué dice aquí? Que no se arrepintieron de robar, de su inmoralidad sexual, de tener ídolos, el dinero, la soberbia, la envidia, la avaricia, la lujuria, la ira, la pereza espiritual, todos los pecados capitales, el dinero, los amantes del dinero, etcétera. Fíjate cómo aquí la Biblia dice que todos ellos no se arrepintieron y siguieron haciendo el mal. Algunos, repito, y me decían, oye, ¿y por qué Dios no extermina de una vez a todos los malos y nada más quedan los buenos, se puede decir? ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Y te decía, si tú lees la Biblia del capítulo 1 al 20, aquí vemos cómo Dios va a exterminar a una tercera parte de la humanidad. Después vendrá la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la gente se salve. Dios no quiere condenar. A medida de que vengan los castigos, habrá gente que se convierta. Es decir, si bien es cierto que aquí nos habla de que habrá algunos que sigan sin convertirse, que sigan yendo en contra de los 10 mandamientos de Dios, también va a haber gente que a través de eso se convierta. Y es lo que Dios quiere, que tú te acerques
a Dios, aunque sea a través de los castigos, porque Dios no quiere que te condenes al infierno, quiere que te conviertas. Y probablemente vaya a haber gente que con la hambruna se convierta, que con la guerra se convierta, que a través de alguna enfermedad se convierta, que a través de la guerra se convierta. Es decir, hay gente que aunque esté haciendo el mal, va a querer un cambio de su vida y eso es lo que Dios busca. Para los que me digan, ¿por qué? Esa es la razón. Ahora, llegará un momento en que extermine a todos los malos, sí. Por eso se habla de los 3 días de oscuridad, profetizado también por varios santos, San Padre Pío de Pietrelcina, Ana María Taggi, y vamos a ver cómo también la Biblia respalda los 3 días de oscuridad cuando lleguemos para allá. Entonces, tenemos que ir teniendo en cuenta esto, hermanos, que hasta aquí voy a dejar el video, porque la séptima trompeta ya habla de las profecías cumplidas y de los 2 testigos, que ese es el video que viene. Pero como resumen, esto es lo que Dios busca, busca la conversión a través de las trompetas. Aquí simplemente yo te leí, ¿y por qué te digo eso? Exterminará a todos los malos porque el Apocalipsis 19 dice que cuando aparezca el anticristo y toda la gente que no se convirtió a pesar de todos estos castigos que vinieron al mundo, van a adorar a la bestia y se pondrán la marca de la bestia. La Biblia en el Apocalipsis 19 dice que todos ellos, que son los malos, se puede decir, como no quisieron aceptar a Dios, se irán junto con el anticristo y el falso papa al infierno. Eso lo dice el Apocalipsis 19, ya llegaremos para allá. Hoy simplemente te estoy dando probablemente una respuesta a esa pregunta que muchos tendrán porque a mí me lo cuestionan mucho, hasta personalmente. Oye, Di, ¿por qué Dios no acaba con todo ya? Oye, ¿por qué Dios no mata a los malos y deja nada más a los buenos? Pues repito, porque es un proceso y Dios, si hiciera eso Dios, probablemente en una de esas nos vamos tú y yo al infierno, porque como me lo decía un sacerdote, no somos buenos. Y aunque fuéramos buenos, los buenos no entran al cielo, en el cielo entran santos, solamente los santos. Si eres bueno, no entras al cielo. Y Jesús lo dijo, no me llames bueno, bueno solamente Dios. Por eso es que nosotros no somos buenos, porque tenemos defectos, porque a veces nos gana nuestro carácter y hacemos cosas que no debemos, aún estando en la iglesia. ¿Sí? Esa es la razón por la que Jesús dice, no me llames bueno. Entonces, solamente para dejar eso claro. Y espero que con eso pues haya despejado sobre todo esa duda o esa pregunta. Dios tiene un tiempo y tiene un tiempo para todos. Si Dios dice que tú vas a vivir 20 años, vas a vivir 20 años. Si vas a vivir 40, 60, 80, es el tiempo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Entonces, es voluntad de Dios todo eso. Por último, pues nada más les invito a que lean los libros del cielo, a que se enfoquen a vivir divina voluntad, que vean el video de los sacramentales para los últimos tiempos para que sepan cómo deben de prepararse ante todo esto, porque por ejemplo algunos me dirán, oye, ¿cómo me preparo? Lo principal es vivir divina voluntad en un estado de gracia, pero para llegar a ese estado de gracia no nada más es decir, ay, pues hay que hacer la voluntad de Dios, en divina voluntad. Todo es la voluntad de Dios. No, nada, no es nada más decir eso, porque muchos veo que caen en ese engaño. Pues que se haga la voluntad de Dios. Sí, pero ¿y tú estás haciendo la voluntad de Dios? Porque Dios va a hacer su voluntad. Aquí la pregunta es, ¿tú vas a hacer la voluntad de Dios para que seas de los marcados y no te pase esto? Porque aquí ya lo vimos. El ángel exterminador va a identificar a la persona que sí está haciendo la voluntad de Dios y la cual no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, eso es algo espiritual. El sello en la frente es el sello de la divina voluntad, que ellos vean que realmente tú estás leyendo los libros de Luisa Picarreta y además practicando lo que se enseña allí. Porque, repito, son revelaciones que te llevan a vivir lo que está escrito en los evangelios. Y repito, muchos dirán, para eso basta la Biblia. No, porque, por ejemplo, hay revelaciones que nos ayudan a entender mejor la Biblia. Una de ellas, San José. Nosotros no sabíamos la vida de San José porque la Biblia no narra mucho de la Biblia de San José y sin embargo hay mucha gente que dice, no, pero yo leo las revelaciones para saber qué fue lo que hizo San José. Fíjate cómo una revelación privada que está aprobada por la iglesia de un santo te ayuda a comprender más la Biblia.
Tenemos a la Virgen a la Virgen María. No sabemos nada de su vida y sin embargo a través de las advocaciones, a través de una revelación privada como es aquí en México la Virgen de Guadalupe, conocemos más de la vida de la Virgen y no nada más en Guadalupe, sino en todas las apariciones del mundo entero que han sido aprobadas. Como una revelación privada sin estar por encima de la Biblia te amplía el panorama y te ayuda a comprender más lo que está escrito en la Biblia. Lo mismo la revelación del cielo de Luisa Picarreta. No está por encima de los evangelios. Nada más te va a abrir el panorama para que sepas cómo Jesús pudo obedecer los 10 mandamientos. Algo que tú y yo actualmente no obedecemos porque nos cuesta, porque nos es difícil. Hoy yo no te puedo decir tampoco, Eddie, un servidor, que estoy viviendo divina voluntad, porque me cuesta, que estoy luchando y estoy intentándolo, sí, pero no estoy viviéndola como tal. Y eso es lo que tú tienes que saber, pero repito, para que tú luches, no nada más vas a leerte los evangelios, porque cuánto tiempo la gente ha leído la Biblia y los evangelios y no ha podido imitar a Cristo. Para eso vienen las revelaciones privadas, no para estar, repito, no para estar por encima de la Biblia, sino para complementar lo que la Biblia dice y que te ayuden a darte un panorama más amplio, entenderlo mejor y poder vivirlo. Ajá. Entonces, hasta allí lo dejo. Si tienes dudas, escríbeme en los comentarios que ya estaremos contestándolas. De mi parte es todo. Que Dios te bendiga.